¿Cómo les va? Buenas noches. Vamos a hablar hoy de la situación económica y social de la Argentina, que no es sencilla. Y para eso tenemos dos invitados. Primero, Santiago Gulat, con quien vamos a analizar y escuchar su voz, un local acá, mucho más local que yo en el canal Metro, con su programa El Inversor junto a Claudio Suchovicki, y Ramiro Castiñeira. Con ellos dos vamos a hablar, como especialistas en los temas económicos, de toda esta situación y de esto que pasamos, crisis o turbulencia, o qué fue. Pero en el marco de todo esto se suceden distintas protestas sociales. Y estas protestas tienen que ver fundamentalmente con los temas salariales, con los temas paritarios, los cuales los gremios van adelante y siempre, obviamente, con condimentos y actores políticos. El asunto es cuando esto se desmadra con ese único objetivo de enfrentar al gobierno de Macri. Y esto no tiene nada de malo. No tiene nada de malo enfrentar al gobierno de Macri, no tiene nada de malo enfrentar en términos políticos al gobierno de Cristina o de Néstor Kirchner. El problema es cuando los métodos son salvajes, como el que usaron los metrodelegados. Los metrodelegados apelaron a cortar totalmente el subte, a forzar situaciones de enfrentamiento político con Larreta, más allá de que la respuesta del gobierno de Larreta fue torpe, enviando a la infantería y haciendo un caldo perfecto. Al rato había dirigentes políticos de otros lugares, como por ejemplo Sergio Palazzo, el dirigente bancario que junto con Pablo Moyano, junto con los Moyanos, quiere conducir la CGT. Entonces los metrodelegados encontraron un lugar exacto para al poco rato, en lugar de hablar de la realidad del subte, que sigue en algunos lugares funcionando mal, con pocos horarios, sucios, con coches viejos, con la promesa de Macri de extenderlo incumplida, lo que terminaron hablando es del FMI y toda esta cuestión que, vuelvo a decir, en términos políticos se puede y se debe discutir, pero no al momento de discutir un tema salarial. Porque hay un montón de gente que la está pasando muy mal. No son los del subte los que peor la están pasando y ellos igualmente tienen derecho totalmente de discutir su sueldo. Pero lo que digo es, los métodos salvajes, como dejar sin transporte a 1.200.000 usuarios, tiene que ver y es absolutamente funcional a los que supuestamente combaten. Porque al gobierno de Macri no le preocupa tener enfrente a los metrodelegados. Al gobierno de Macri y de Vidal no le preocupa tener enfrente a Baradel en términos políticos. El problema es que esos 1.200.000 usuarios del subte son trabajadores. El que se queda varado atrás de una ruta es un fletero, un remisero, un trabajador que pierde horas de trabajo o que pierde 2 horas de llegar a su casa más temprano y estar con su mujer y sus hijos o comer o hacer lo que quiere. Cuando los sindicalistas se alejan de los reclamos de la gente, se convierten en burócratas. Y los burócratas sindicales son absolutamente funcionales a los burócratas del Estado. Ya venimos con Santiago Gulat y Ramiro Castiñeira en Las Cosas Como Son. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Ahí vamos a hacer el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Ahora en las plazas de San Martín te puedes conectar gratis a internet para hacer lo que quieras. Facebook, Instagram, mandarle WhatsApp a todo el mundo. Aprovechalo y navega sin gastar tus datos.
Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En el municipio de La Matanza entregamos por tercer año consecutivo los libros de textos en todas las escuelas públicas del distrito. Nuevamente, cada alumno de los jardines y las escuelas primarias tienen los libros que necesitan para aprender en forma gratuita. Los libros son de los chicos. En La Matanza trabajamos para garantizar que todas nuestras niñas y niños tengan las mismas oportunidades. A la escuela mejor con libros. Matanza avanza. Intendencia Verónica Magario. Tenemos todo para conectarnos. Movistar ahora también es internet en casa y teléfono fijo. Elegí móvil, internet y fijo. Movistar, elegí todo. Bueno, muy bien. Santiago, Ramiro, gracias por venir. Un gusto tenerlos. Por favor, un gusto nuestro. ¿Qué tal? Bueno, vamos a tener una charla. Son gente joven, así que vamos a tratar de tener una charla más para el oyente de Barsky, No Somos Nadie a la Mañana, que los que quizás, muchos de los que quizás nos miran ahora. Bueno, a ver, ¿cómo fue lo que pasó? ¿Una crisis? ¿Una turbulencia? ¿Una corrida cambiaria? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que sí, hubo una corrida cambiaria en el último tiempo. Tuvo que ver con muchísimos factores, tanto de credibilidad, como también se fue echando gente del país, fondos que habían venido de afuera también, y eso te llevó a la primera corrida, que después también acá con los minoristas eso se impulsó bastante más. La verdad que si miramos un poco lo que ha pasado en toda la región y también lo que pasa particularmente en la Argentina, Argentina es el que más riesgo país sumó por cuestiones internas, ¿no? Entonces, todo lo que Argentina se volvió más riesgoso por cuestiones internas también de que por los factores externos, que también tienen una influencia importante, como por ejemplo la suba de tasas en Estados Unidos, pero desde el 28 de diciembre para acá hemos ganado, la verdad, que poca credibilidad. El gobierno ahora ya lo asumió, ya lo sabe, ya ha hecho más independiente al Banco Central por lo menos, y ahora puso a Duhovne también a coordinar las distintas decisiones económicas en ese caso. Pero me parece que fue vos partís de que esta economía necesita muchísimos dólares para poder funcionar, a raíz del gasto que tiene, y esa cantidad de dólares que vienen financiados de afuera, después lo querés sacar con LEVAC, te armaste una bola de LEVAC grande, y la contraprestación de esas LEVAC era que vos tenías reservas. Esto era lo que decía Federico Sturzenegger. Claro. Ahora, el tema es que cuando vos cuando te van a comprar los dólares eso no es gratis, digamos. Y vos, para que la hoja del balance del Banco Central no te quede toda descalibrada, vas a tener que ir dando devaluaciones, y fue lo que sucedió en el último tiempo, una corrida que te lleva hasta 25 pesos. Ramiro. A ver, lo que está sucediendo en Argentina no es menor. ¿Y por qué pongo el acento que esto no es nada más que una pequeña crisis? El gradualismo de Pizarrón exigía 30.000 millones de dólares para pagar el incendio macroeconómico que hereda este gobierno, ¿no? Es decir, se proponen un camino gradualista porque no tienen mayorías en ambas cámaras como para ir de shock. Porque la realidad es que si uno quiere ir a mucho mayor ritmo, se necesita directamente romper la estructura legal de economía cerrada que tiene Argentina, que sin mayorías no lo lográs. En consecuencia, este camino gradualista también exigía demasiado endeudamiento. 30.000 millones de dólares por año para una economía del tamaño de Argentina, si bien salimos o partimos de niveles de endeudamiento muy bajos por el simple hecho que al populismo no se le presta dinero, en consecuencia se salía de niveles bajos, pero Argentina tiene un nivel de crédito acotado porque tampoco es que la oferta política muestra que tiene intención de salir del populismo. En consecuencia, esta situación de que estaban de Pizarrón, pedían 30.000 millones por año, bueno, a los 70.000 casi que se está cortando. Entonces quedó en duda, ¿no?, a mitad de camino, ¿y cómo financiamos el resto para terminar el programa gradualista que de Pizarrón termina en 2020?
Acá se usó la carta del FMI Sí. para que se siente en la mesa, tranquilice a los inversores extranjeros y digan, sigan poniendo plata, que ahora yo me sumo a la mesa. No solo poniendo plata, sino también armando el esquema Pero no gradualista. hace poco Luis Caputo había dicho, tenemos el 85% de la plata que necesitamos, ya la tenemos. Eso era fiscal, perdón, Sí. Eso era la parte fiscal, me parece que se refería. O Ah. sea, vos tenías que cubrir al principio 3,2 puntos de déficit Sí. fiscal, pero vos después tenés que pagar amortizaciones, intereses, o sea, tenés un déficit Sí. financiero que no estaba cubierto. Eso ni pagan. Sí, mira, a mí me hizo mucho ruido cuando dijo eso en enero. Los primeros Claro. días de enero ya dijo que cubrimos todo, cuando en rigor hay que se necesitan 30.000 millones en el mismo programa que él nos contaba. Ujú. Entonces hizo ruido. Me parece que cuando fue al exterior, fue a buscar los 9.000 millones de dólares, vuelve. También lo que no nos contó es que vio que no iba a poder colocar lo que faltaba. Claro. O sea, esa es la situación. Quizás el gobierno se enteró mismo en enero, y por eso advirtieron de que no había el crédito en la magnitud suficiente y que ahora la sociedad entera se está enterando o quizás está dándose cuenta de que estamos golpeándole la puerta al FMI porque el gradualismo se quedó sin nafta. Ahora, se quedó sin los dólares como para poder llegar al programa de al 2020 se corta el ir a pedir plata al exterior, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que el gobierno, y lo dijimos varias veces en este programa, es el 1 de marzo del 2016, cuando va a hacer el diagnóstico Macri ante el Congreso, hace una radiografía alegre, al duro en barba, y dice lo mejor bien, habla del futuro, y no diagnostica lo que vos decías, y que yo, con mis limitaciones en lo económico, digo, la bomba que le dejó el kirchnerismo. Sí. Ahí nace el error. Bueno, políticamente, evidentemente, decidieron el camino de vender optimismo, lo cual ese vender optimismo no le permitía ir más fuerte en el propio gradualismo. Claro. Porque si bien no son que es nada más que estos dos caminos, en el medio una escala de grises que vos podés decir, bueno, el shock gradualismo, bueno, pero es un gradualismo más acelerado del que necesitas para no tomar 30.000 millones de dólares de deuda por año. Entonces, apenas asumían y ya hablaban de la lluvia de inversiones, Claro. del segundo semestre, ¿no? De cosas que finalmente no sucedieron, incluso hasta último minuto hablando de la inflación va a bajar a 10%, Claro. cuando no estaba la macroeconomía para esa situación. Y bueno, evidentemente está demostrándose de que no hacer, quizás para mí el diagnóstico lo tenían, pero políticamente decidieron no ir a comunicarlo por el simple hecho de que a ver, si el dueño del teatro grita fuego en el medio de la sala, ojo que nos vamos a asustar todos. Claro, pero Entonces, el tema para mí era que en ese momento había que decir, como cuando vos entras a una casa nueva, vos Claro. empezás a ver los problemas. Después ves si tenés plata para hacer un baño nuevo, Ujú. o si primero lo que haces, pintás, revocás 2 o 3 cosas húmedas y después te pones a hacer la pieza para el otro pibe. Me parece que ahí hubo un mal arranque en ese sentido que tiene que ver con términos políticos. Sí, ahí es más fácil quizás con el diario del lunes ver qué fue lo que pasó. Digo, también este discurso de la alegría y demás lo llevó a ganar las elecciones. Ujú. Yo creo que una vez que estás dentro del lado del gobierno ya es distinto la parte del mostrador, con lo cual ahí tenés que poner un poco más de énfasis en lo que realmente fue que se dejó y demás. Los descalabros macroeconómicos eran realmente muy importantes y me parece que el hecho de ponerte metas que no son cumplibles no tiene ningún sentido, porque en el largo plazo, digo, lo que sucede particularmente con las metas de inflación, por ejemplo, para poner uno de los ejemplos de las metas que se ha puesto el gobierno, es que cuando vos no cumplís las metas de inflación, a medida que te vas alejando de ese objetivo, al año siguiente ya la expectativa de inflación automáticamente va a estar por encima de eso, porque nadie te va a creer. Y no poder converger las expectativas termina siendo un problema enorme. Entonces, un mal diagnóstico, un optimismo demasiado fuerte en una primera instancia, que en el cual tenía una imagen muy buena. El gobierno cuando asumió tenía una imagen positiva muy alta, según Claro. todos los indicadores, y ahora están en una de las peores imágenes del momento, y después ocurrieron en el FMI, con lo cual Claro. hoy están en un mal momento a raíz de decisiones que se han tomado. Pero, repito, quizás con el diario del lunes es más fácil. A ver, se habla de que el mercado habló, ¿no? Que el mercado habló y el mercado le marcó condiciones al gobierno. Digo, para los que no entendemos, como muchos los que están allá y yo, ¿qué es el mercado? Porque si no es una cosa como inacible, ¿no? Como el Espíritu Santo. ¿Qué es el mercado? A ver si cada uno me puede definir en términos sencillos, para los que no sabemos, ¿qué es el mercado? el mercado somos todo y no es nadie a la vez. Ujú. El mercado somos Ya, todo. ya me estás gambeteando. No, ¿sabes por qué? Ya me estás Porque gambeteando. la economía es una ciencia social. Lo que estamos analizando es el comportamiento de la sociedad o de los actores y cómo interactúan y cómo negocian entre sí.
Entonces eso es la economía misma. En consecuencia, el mercado es cuando vos decís, bueno, el Estado sale a buscar plata. Bueno, cuando pasa la gorra, ¿cuánto recauda? Sí. Entonces, bueno, finalmente es el mercado somos todos a la vez, no es que no es un ente, nos representa a todos, pero no es nadie, es como algo así como el Estado, ¿no? Está bien. El REM, por ejemplo, es el relevamiento de expectativas de mercado, sí, ahí en el Banco Central. Sí. Y ahí particularmente aglomera lo que son las distintas visiones que tiene alguien sobre el crecimiento, distintas consultoras, distintos bancos, distintas sociedades, lo que fuere, sobre inflación, crecimiento, tasas de aquí en adelante. Y eso se traslada muchas veces a lo que pasa en la economía real, como dice Ramiro. Todos los que hacemos economía, todos los que cerramos contratos, por ejemplo, hay muchos gremios que se han sentado directamente con el reglamento de expectativas de mercado a decir, pero mirá lo que está viendo en general el mercado de la situación. Entonces, ¿por qué mis paritarias van a cerrar, por ejemplo, por debajo de esto o sin una cláusula gatillo, si yo después si la inflación va a terminar siendo esa? Entonces, el mercado termina siendo quizás una visión en general de la sociedad y cómo se terminan cerrando los distintos contratos a raíz de eso también. Es el promedio, ¿no? Usualmente a veces decimos el promedio, el mercado espera una inflación del 20, es que el promedio está esperando una inflación del 20. Claro. Usualmente se utiliza así. Pero el mercado fija el dólar, o le parecía que el dólar tenía que estar más en 25 que en 18. ¿Qué fuerzas ocultas actúan en eso? Tanto es la oferta y la demanda, esas son las dos fuerzas que actúan. La oferta y la demanda determina el precio, que cuando no interviene... Hay actores que se van o que vienen. Pero por supuesto, en un acto libre, de acuerdo voluntario entre las partes, el que vende dólares y el que compra dólares lo hacen de manera voluntaria y los dos ganando. Porque el que vende dólares seguramente quizás es para hacer una operación que seguramente le va a generar más plata. El que compra quizás también va a ganar o va a lograr cumplir su objetivo. En consecuencia, lo importante es que las operaciones sean libres y que el precio sea el del promedio, el que se logre de manera voluntaria entre las partes. Bien. Eso es así, pero vamos a un ejemplo quizás más concreto. Por ejemplo, los que eran tenedores de Levax, claro, tenías más o menos un determinado porcentaje que era de fondos que estaban en el exterior, que ese porcentaje a medida que se empezaron a ir o a moverte el dólar, que el dólar en un momento se convalidó a 20,5 cuando el Banco Central salió a vender, después lo dejó de evaluarlo porque efectivamente te estaban corriendo más de lo que uno hubiera esperado. Y bueno, en ese caso te pusieron presión los fondos de afuera que eran tenedores de Levax. Después tenés quiénes son los grandes tenedores de Levax también, por ejemplo, el FGS, por ejemplo, distintos fondos de inversión. Entonces, los que te mueven en ese caso, lo que ha pasado con el dólar, particularmente en este momento, si bien es verdad lo que dice Ramiro, que tiene que haber un acuerdo de eso para que el dólar finalmente fije su precio, fueron principalmente estos fondos que te movieron en una primera instancia y después todos los minoristas. Fíjate que cuando empieza a subir el dólar, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el TT en Twitter? Claro. Dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar? De acá en adelante, compro dólares. Argentina tiene una historia bastante complicada con su moneda, ha perdido 13 ceros, con lo cual la confianza que tiene uno es cada vez menor. Entonces siempre que hay un periodo así de turbulencia o de corrida o lo que fuere, los minoristas tienden a acoplarse a esa suba del dólar. Bien. Y quizás fue lo que sucedió un poco ahora. El Banco Central tomó una decisión de dejarlo en 25, para mí por un tema de competitividad y hasta dónde podía llegar y cuánto podía ser después el traslado de los precios, dado que en ese momento ya habían salido varios fondos de los que en un momento habían ingresado también. Muy bien. Este programa tiene un cierre especial que presentamos de esta manera. ¿Cuál es el vinito? Esa es la pregunta del momento. Y estamos sirviendo un San Felicien 2017 Sauvignon Blanc. Esto se toma bien frío. Algunos dicen que el Sauvignon Blanc, lo que tenés que olerlo primero es como olor a pis de gato. Esa es la primera sensación de cualquier Sauvignon Blanc. Al rato, después de decir algo que parece... No llego, así que después de tomar un rato, te lo querés tomar todo. Y voy a dar un tip. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Muchas gracias. Un Sauvignon Blanc bien helado en un vaso con una bocha de helado de pomelo, pruébenlo. Ahora no, porque hace frío. Ok. Acordate, pruébenlo. Bueno, a ver, ¿estuvieron con Sturzenegger? Estuvimos con Sturzenegger, desayunando. sí. ¿Qué les convidó? Medialunas había. Sí. Medialunas había con la nave de Star Wars. Sí. Estaba ahí en el medio de
Con la nave de Star Wars. Estaba ahí. Porque es fanático de la saga y tiene en su propia oficina las naves. ¿Y lo vieron conectado con el espacio o con la realidad de lo que pasa acá? Buena pregunta. Yo lo vi bastante conectado. Me parece que podés coincidir o no. De hecho, Ramiro fue a los tobillos. No, nos reímos obviamente. Pero la verdad que podés coincidir o no, pero muestra bastante solidez en las cosas que te dice o en lo que ha sucedido también en otros países del mundo con políticas monetarias quizás diferentes. Quizás en la Argentina tiene algunas particularidades que no están en todo el mundo, pero sí podemos tener una charla amena y se notó que estaba, por lo menos, que todos los temas los tenía en la cabeza. ¿Vos como le fuiste a los tobillos, por qué? No, bueno, primero una charla institucional, quieras o no, en el marco ya se sabía que iba a trascender toda la charla. Estuvo interesante que Sturzenegger escuche diferentes opiniones, pero no tomaba partido de lo que se decía, ¿no? Claro. Lo que se dice, lo que él opina, utiliza los medios propios del Banco Central para comunicar. Pero fue interesante que escuche. ¿Pero los quiso escuchar o quiso demostrar que quiere escuchar? Bueno, a mí me parece, mi sensación, y esto me hago cargo yo, están también Duhovne con otros economistas mayores, como que quieren mostrarse que ahora se escucha. Porque la historia es que Macri no escucha, se junta, por ejemplo, con Lustó, esto lo conté yo en Clarín, pero no te escucha. ¿Ustedes vieron qué vieron de eso? Yo particularmente vi que nos escuchó. De hecho, una de las primeras preguntas fue qué les preocupa o qué les está moviendo. Lo que pasa es que también sería medio ingenuo, por lo menos creo yo, de nuestra parte, pensar que va a cambiar algo de la política monetaria que tiene él, lo que tiene en su cabeza, por los años que ha estudiado, por los años que ha ejercido también en un banco y porque también se junta cada 2 meses con banqueros centrales. Esto es algo que se sabe. Me parece medio ingenuo y hasta egocéntrico pensar que le podemos ir a cambiar algún pensamiento. Sí pusimos temas sobre la mesa que a nosotros como analistas de la realidad nos preocupan todo el tiempo y nos escuchó y nos hizo una devolución a cada uno que por ahí podía quedar no concretado, uno no se siente satisfecho demasiado con la respuesta, pero no creo que sea posible cambiarle alguna de las miradas que tiene. A mí me pareció valioso el acto, ¿no? En el sentido de que Argentina yo hago consultoría desde hace más de 10 años ya y jamás fui al directorio del Banco Central a charlar sobre política monetaria. Y de repente gente que recién arranca, porque yo tengo, ya te digo, 10 años de consultoría y ya están charlando directamente con el presidente del Banco Central. Me pareció un gesto muy noble de su parte. Ahora, no por eso no nos iba a contar infidencias de la política monetaria, que sí utiliza los canales clásicos para hacerlo. No nos contó el swap de letras que está sucediendo en esa semana. O sea, no sucedió. Más que nada escuchó, puso el oído y quizás de algo seguramente se va a llevar como nosotros nos llevaremos algo. Pero tampoco es que ahí se cocinó algo. Bien. En 30 segundos, si tienen ustedes ya acabadamente los ritmos de los medios, ¿están preocupados hoy? ¿Están preocupados por la situación económica? Yo sí. ¿Por qué? Porque me parece que faltan concretar demasiadas cosas para que la economía arranque, se están desacelerando los indicadores de actividad, se están acelerando las expectativas de inflación. Me parece que todavía estamos en un vaivén todavía complicado y que el mercado ahora con el FMI detrás te va a empezar a pedir ajustes que obviamente en primera instancia te pueden ser recesivos, siempre es medio complicado, y aumentar el tipo de cambio real también te pega sobre los salarios, con lo cual ahí tenés un tema de acá en adelante con el consumo. No estoy tan tranquilo quizás. Bien. 30 segundos. Hace rato que no estoy tranquilo con la macroeconomía argentina. A ver, Argentina tiene un proceso de decadencia que ya más o menos cubre 7 décadas. O sea, no paramos de caer a nivel internacional. Y esta crisis nos está dejando a la puerta nuevamente la pregunta es si Cambiemos logra cortar esta caída. Claro. O sea, y para eso no se necesita nada más que Cambiemos, se necesita que toda la sociedad tome conciencia que hace 70 años que estamos en decadencia, que el mundo entró en el terreno del crecimiento gracias a la globalización y nosotros no entramos en ese tren. Seguimos en decadencia, a ver si tocamos fondo con Cambiemos y volvemos a salir, pero esa pregunta todavía está muy abierta. Bueno, chicos, muchas gracias, Santiago, Ramiro, se me pasó volando. Un gusto y los vemos pronto por acá. Un gusto. Por lo menos buen vino les vamos a convidar. Vamos a probar. Ahí está. Muy bien, nosotros nos encontramos la semana que viene y como siempre brindo por Isabela.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vení a Escobar y disfrutá del paseo de las esculturas al aire libre, la granja educativa Don Benito, el jardín japonés, el museo del tren, el polo gastronómico Calle Mendoza y mucho más. Entrá a www.escobarturismo.tour.ar. Escobar florece. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En Córdoba, los gasoductos troncales están 100% en obra o terminados para llevar gas natural a todos los cordobeses. Córdoba está fuerte. Gobierno de la provincia de Córdoba.